Bienvenidos todos. Vamos a ir a la palabra directamente. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a leer solamente el versículo 8. Hechos está en el Nuevo Testamento. Es el primer libro que está después de los 4 evangelios. Hechos, capítulo 6, versículo 8 en Reina Valera del 60, perfecto, y lo vamos a dejar ahí. Dice así la palabra del Señor: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Seguimos con la serie de Hechos de los Apóstoles y hoy toca hablar acerca de algo que se llama la teología del sufrimiento. Ese es el título del mensaje, la teología del sufrimiento. ¿Qué es la teología del sufrimiento? Y quiero poner un contexto bíblico sólido. Lo que vamos a intentar hoy es acercarnos al sufrimiento a través de la teología. O sea, ¿qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? ¿Cómo ve Dios el sufrimiento? Y he de confesar que preparando este mensaje he sido muy confrontado por el Espíritu Santo, porque el sufrimiento, dependientemente, el sufrimiento, dependiendo de la personalidad de cada quien, se gestiona de maneras diferentes. Fíjense que yo soy una persona, yo soy colérico, sanguíneo, y me gusta tener el control de las situaciones. Me encanta tener el control de todo. Ahora es un problema cuando aparece una situación que se sale de mi control, cuando aparece el sufrimiento, porque ¿sabe qué? Me vuelvo loco. No sé si a alguien le pasa esto. Hay gente como mi mujer, que ella es todo lo contrario. Ella no quiere tener el control de nada. Le da igual todo. Y eso es maravilloso, porque cuando vienen situaciones que no esperaba, pasa del tema. Pero en mi caso, de verdad, yo sé que siempre digo esto que predico. Cuando predicamos acerca de los ídolos, fue muy bueno. Yo recuerdo que abrí la serie y dije, este tema me ha roto, pero de verdad que este tema me está rompiendo por dentro. Hace varias décadas, la iglesia, hace muchos años, la iglesia de Cristo olvidó por completo una de las teologías que más se acercan a la iglesia primitiva, a la primera iglesia, a la iglesia de los apóstoles, y es la iglesia del sufrimiento. Y empiezo diciendo esto porque los líderes y los pastores hemos cometido el error y de manera intencional le hemos predicado a la iglesia la teología, aquella que se adapta más a nuestro pensamiento, aquella que mola, como decimos los españoles, ¿no? Aquella que gusta, ¿no? Pero claro, que nos hablen de sufrimiento, ¿quién quiere escuchar? O mejor dicho, ¿quién quiere sufrir? ¿Usted quiere sufrir? Y es un problema esto, porque en la vida, usted y yo, más tarde que pronto o más pronto que tarde, nos vamos a enfrentar a situaciones en las que no vamos a poder hacer absolutamente nada. Es más, en la vida usted y yo, en algún momento nos vamos a enfrentar a situaciones en las que nuestra fe se va a hacer añicos y en la que probablemente usted y yo vayamos a dudar de la existencia de Dios. Wow, alguien me está mirando así con cara como de ¿qué estás diciendo, hijo? Sí. Si es que el propio Jesús, o sea, el Hijo de Dios, allí en Getsemaní, ¿sabe lo que le pasó allí? Allí le falló la fe a Jesús. Jesús no estaba encontrándose con Dios, Jesús no estaba viendo absolutamente nada. Es más, le falló tanto la fe que Jesús quería no ir a la cruz. Y de ahí viene aquella famosa frase de pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjense que una iglesia muy famosa en Estados Unidos, cuyo nombre no voy a decir por respeto, ha repartido millones de panfletos evangelísticos que llevan como título la siguiente frase: las 4 leyes espirituales, en donde la primera de ellas reza lo siguiente, escúcheme: Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Y esto es cierto, pero vamos a mirar los matices de esta frase. Esto es cierto, que nadie lo dude, esto es así. El problema de esta frase es que da a entender que usted y yo
vamos siempre a aceptar y aprobar el plan maravilloso de Dios para nuestra vida. Y ahora vamos a ir profundizando, pero el plan maravilloso de Dios para nuestra vida no siempre tiene que ver con oraciones contestadas, con bendiciones espirituales, con milagros económicos, con el marido por el que estaba orando y Dios me lo dio. El plan maravilloso de Dios no solamente tiene que ver con una buena salud. Muchas veces, querida iglesia, el plan maravilloso de Dios tiene que ver con circunstancias y situaciones en la vida que no nos van a gustar absolutamente nada. No sé si alguien me está entendiendo. Aquellos que dicen amén ya han pasado por la teología del sufrimiento. ¿Seguro? No lo digo, alguien se ríe, ¿no? Y está bien, pero no lo digo de broma. Aquellos que han dicho amén ya han experimentado lo que es sufrir en su propia carne. Porque a lo mejor el plan maravilloso de Dios para algunos era una muerte prematura. Mira, ayer estaba leyendo la prensa deportiva. Tengo un problema con la prensa deportiva, la leo de más. La leo más que la Biblia. No, es broma. Y ayer leí que el portero de la selección de Montenegro tenía 26 años. Ayer murió de manera repentina. ¿Qué le explicamos a los padres de ese muchacho ahora? Es muy probable que ese era el plan maravilloso de Dios para ese muchacho. Que viniera a esta tierra y que con 26 años partiera. Ahora, ¿quién entiende esto? ¿Sabe que esta semana escuchando la radio deportiva, es que voy en el coche de trabajo y pongo Radio Marca? Escuchando la radio deportiva, estaban entrevistando a una muchacha española, ella, una atleta paralímpica. Para los que no saben qué es una atleta paralímpica, es una chica o chico que tienen una discapacidad y compiten con otros atletas en su misma condición. En el caso de esta chica, ella había perdido sus 2 pies de niña en un accidente de tráfico. Entonces ella competía en la modalidad de atletismo en una silla de ruedas y la estaban entrevistando y me llamó mucho la atención porque ella le estaba diciendo al periodista, le dice, pero ¿sabes qué, Vicente? Esto tiene cosas muy, muy buenas porque yo no me tengo que yo no tengo que ir al manicurista o al pedicurista para que me pinten las uñas de los pies. Decía, es más, a mí en invierno no me da frío. Algunos como mi mujer, por mucho que le ponga la calefacción toda la noche con los pies fríos. Decía, cuando viajo en aviones muy pequeños, entro mejor porque no tengo pies. Y es verdad que se nota que esta muchacha pasó ya por el periodo de la resignación y ha aceptado su condición, porque es evidente que lo ha aceptado, no le ve problema a una situación, a una crisis profunda. O sea, no tiene pies de aquí para abajo, no tiene pies. Pero y es evidente, no sé si es cristiano o no, creo que no, pero pareciera ser que es cristiana y ha aceptado el plan maravilloso de Dios, porque hoy no se queja de la situación que acaba de vivir. Pero lo que sí está claro es que si a esa muchacha le dan a elegir entre tener o no tener pies, va a decir, yo quiero mis pies. Sí, acepto lo que estoy viviendo, pero yo quiero mis pies. Para el gran Job, el plan maravilloso de Dios fue perderlo absolutamente todo. Porque además está claro en la Biblia que Dios permitió a Satanás que metiera en estos aprietos a Job. Y hasta aquí, en esta introducción, estoy seguro que no es muy halagüeña, porque muy probablemente en el ratito que llevo hablando he tocado alguna cuerda sensible dentro de su corazón, porque estoy seguro que aquí hay gente que ha pasado situaciones que le han sobrepasado. Y cuando hablamos de estas cosas que no son muy agradables, de la teología del sufrimiento, llegamos a la pregunta, entonces, ¿qué hacer, Samuel, cuando la vida nos presenta situaciones difíciles y en ocasiones imposibles de asimilar y de entender? ¿Cómo manejar el sufrimiento a cualquier nivel? ¿Negamos su existencia o lo aceptamos? ¿Nos volveremos indiferentes a él o lo enfrentaremos con determinación, fe y valentía? Quiero decirle, no sé si lo dije al principio, pero la iglesia de Cristo, la iglesia de los primeros
apóstoles, de Pedro, de Juan, de Andrés, de Jacobo, fue concebida en el sufrimiento. De hecho, nuestro Señor y Salvador, si pudiéramos sentar hoy a Jesús aquí y decirle, háblanos del sufrimiento, algo de aquello sabría. Pero mi intención hoy es que podamos entender esto, porque querido hermano, como dije al principio, en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver enfrentados a situaciones que no vamos a poder controlar, que nos van a sobrepasar, que van a traer una crisis de fe a nuestra vida. En algún momento de nuestra existencia nos vamos a encontrar en situaciones donde no vamos a ver absolutamente nada, donde no vamos a sentir a Dios, donde vamos a pensar, mire, el problema de Job no es mi tema, pero el problema de Job no era que estaba enfermo, había perdido su familia y lo había perdido todo. El problema de Job era que no veía a Dios. Y en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar. Entonces, para poder abrazar los planes de Dios, sobre todo los planes que a veces no entendemos, las circunstancias que a veces no entendemos, necesitamos comprender que todo lo que somos y absolutamente todo lo que tenemos, número uno, es por gracia. Diga conmigo, es por gracia. Dígalo otra vez, es por gracia. Dice la palabra que Esteban, no lo pongas, Esteban estaba lleno de la gracia. ¿Saben cuántas veces hemos cantado aquello de gracias sublimes? Esta me encanta. Perfecto es su amor. ¿Perfecto es su amor? Claro que es perfecto. Ahora, cuando su amor sobre mi vida viene acompañado de sufrimiento, ¿seremos capaces de cantar perfecto es su amor? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Y me pregunto de verdad, ¿cuán asombrados estamos? ¿Y hasta dónde estamos entendiendo lo que es verdaderamente la gracia de Dios sobre nuestra vida? La definición de gracia, desde el punto de vista bíblico y teológico, es regalo inmerecido. Pero la iglesia del siglo pasado cometió el error de enseñarle al nuevo creyente que ven a Cristo y se te solucionarán todos los problemas. Y eso no es así. Se te solucionarán los problemas eternos, porque Jesús es salvación. Pero ¿a alguien no le ha pasado que cuando vino a Cristo por primera vez parece que la cosa fue a peor? ¿Sí o no? La familia te dio la espalda, los amigos te dijeron que te habían lavado la cabeza en la iglesia, que estás tonto, ¿qué hace yendo allí la religión? ¿Cuánto valoramos la gracia que Dios derrama sobre nosotros cada día? ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad, querida iglesia, estamos tan acostumbrados a la gracia y a la misericordia de Dios, a la paciencia, al amor, al perdón, que damos por sentado que nuestra vida tiene que ir siempre bien. No, es que yo tengo a Cristo. Y si paso por una situación difícil, esto no es de Dios. Esto es el diablo que me está atacando. Esto es el diablo que subió ahí arriba y pidió mi cabeza. Estamos tan acostumbrados a esa gracia en la que todo va bien, que incluso a veces hasta la exigimos. Si me está yendo mal, me enfado con Dios y le digo, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu gracia? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y sabe qué? Cuando Él descarga sobre nosotros sus bendiciones, ya ni siquiera nos sorprendemos. Damos por hecho que Él me tiene que perdonar, que Él me tiene que amar, que Él me tiene que bendecir. Ahora, cuando nos encontramos de frente con la tragedia, cuando nos encontramos de frente con la situación complicada que no podemos controlar, cuando nos encontramos de frente con la aflicción y el sufrimiento, es aquí donde el creyente entra en un verdadero conflicto y cortocircuita su fe y cortocircuita su vida. No levante su mano, pero
¿Cuántos han pasado por situaciones complicadas el año pasado? Seguro que la mitad del auditorio levantaría la mano y diría yo. Y una de las razones que explica esto es aquello que dije al principio. Hemos cometido el error desde el liderazgo de predicar un evangelio liviano, un evangelio guay. Bien, ir a la iglesia guay, mola, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien no. Todo bien mientras va bien. Pero mi objetivo en esta mañana no es decirle cómo tiene que actuar usted cuando todo va bien, porque eso lo sabemos de sobra, sino que podamos encontrar a Dios aún en medio de la situación complicada. ¿Saben? Estudiando el tema del sufrimiento, llegamos a muchas preguntas. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay maldad? Todos estos cuestionamientos vienen a nuestra vida cuando hablamos de sufrimiento. Pero ¿sabe qué? Me gusta mucho el libro de Job, no hay que buscarlo, dejémoslo ahí, pero en el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 10, este hombre en un momento de crisis profunda hace una declaración que yo estoy seguro y le pido al Espíritu Santo que sea una declaración que traiga en esta mañana paz a nuestra vida. Job dice lo siguiente: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó. Querida iglesia, la gracia de Dios no solamente es válida cuando las cosas vienen rodadas y van bien. La gracia de Dios, yo me atrevería a decir que recobra incluso más sentido si entendemos esto que estamos hablando. Si llegamos a entender la teología del sufrimiento, la gracia de Dios recobra incluso más sentido cuando entendemos que Dios es Dios y Dios sigue siendo bueno aun cuando las cosas no me van tan bien como quisiera. ¿Alguien dice amén? Lo voy a volver a repetir para que se le quede aquí. Dios es Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo papá, aun cuando las cosas no me van tan bien. Querida iglesia, no debemos dar por sentado de que todo tiene que ir bien. Porque si nosotros partimos de la base de que como yo tengo a Cristo y todo tiene que ir bien, usted se va a encontrar en un embrollo importante en el momento que aparezca el primer obstáculo en su vida. Y yo hoy vengo para decirle, vamos a intentar conocer un poquito acerca de esta teología de la que no se ha hablado nunca. Dios, como decía antes, Dios es bueno en todo el tiempo. Dios es bueno siempre, aunque usted y yo no lo entendamos. En Deuteronomio 29, aquí, si antes le dije lo que dijo Job, Job hace una declaración brutal. Además, Job dice algo como: aceptaremos las cosas malas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es malo. No vamos a juzgar a Job. Lo que pasa es que Job lo está pasando muy mal. Y Job ahí está experimentando una crisis de fe profunda. Que aunque lo dice, yo creo que el escritor del libro, que lo desconocemos, lo pone ahí como para que nos identifiquemos. ¿Cuántas veces usted ha pensado qué malo es Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Verdad? Ahora, Job dice, aceptaremos solamente las bendiciones y no las cosas malas. En Deuteronomio dice, para que ya nos quede claro y no volvamos a contender con el Espíritu Santo y con Dios cuando las cosas no van bien, dice que las cosas secretas, dice el escritor de Deuteronomio, las cosas secretas, o sea, el sufrimiento, aquellas cosas, situaciones y circunstancias que no entendemos, le pertenecen al Señor nuestro Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted está pasando por una situación difícil, querido hermano, no contienda con Dios, porque ¿sabe qué? Es muy duro. O sea, me encantaría tener respuestas para esto, herramientas. Quizás alguien en algún momento de la vida perdió un hijo. Dicen los psicólogos que un divorcio y la muerte de un hijo no se superan jamás. Quizás alguien perdió un marido. Quizás alguien perdió una esposa y no era el tiempo. Pero querido hermano, yo le voy a pedir hoy en el nombre de Jesús, no contienda, porque es que no lo vamos a entender. Más bien, si estamos dispuestos a recibir las bendiciones del Señor,
tendremos que estar dispuestos a recibir aquellas cosas que a nuestro entender no son tan de bendición, pero que son el plan maravilloso de Dios para nuestra vida. Usted y yo nunca vamos a entender por qué pasan ciertas cosas. Los padres del portero de la selección de Montenegro, que murió ayer con 26 años, jamás van a entender por qué su hijo ha partido. Para poder abrazar los planes de Dios, sobre todo los planes que a veces no entendemos, necesitamos comprender que todo lo que somos y tenemos, número 2, es por su poder. Diga conmigo, su poder. Dígalo otra vez, su poder. Ahora, quiero explicar claramente lo que es esto. Mi punto número 2 se titula su poder ilimitado. El Dios que hemos decidido seguir y creer es un Dios de poder. ¿Alguien dice amén? Dios es poderoso porque Dios, entre otras cosas, creó el universo y todo lo que ven nuestros ojos. Dios le da vida a usted cada mañana, por lo tanto es un Dios poderoso, porque nadie tiene la capacidad de generar vida. Ahora bien, solemos entender el poder de Dios. Ojo a esto, solemos entender el poder de Dios desde la perspectiva de que Él puede hacer grandes cosas por mí. Acudimos al poder de Dios cuando necesitamos un milagro sobrenatural. Y eso lo damos por hecho. No, el Dios que yo sirvo es poderoso para sacarme de esta situación económica que estoy viviendo. Estoy arruinado, tengo deudas. El Dios al que sirvo es poderoso para sanarme de mi enfermedad. Acudimos a Dios, pero fíjense esta definición de poder. Dios, por supuesto que es poderoso para sanarnos, Dios es poderoso para salvarnos, Dios es poderoso para liberarnos, pero Dios también es poderoso, ¿sabe por qué? Porque tiene el poder, poderoso viene de poder, tiene el poder de decidir en su mano. Cambió, ¿no? Ya no lo miramos de mi Dios es poderoso y con Él voy a ganar batallas, no. Es tan poderoso para sanarnos, es tan poderoso para hacer milagros sobrenaturales, es tan poderoso para abrir el mar en dos y que su pueblo pase, como que tiene el poder en su mano para decidir. Voy a leer una historia y aquí tengo que tomar agua porque esta historia me parte el corazón. Nos estamos leyendo un libro cuando Dios hace cosas que no entendemos. Y lo hemos leído precisamente para poder hablar de la teología del sufrimiento. Y en el libro hay muchas historias que te parten en dos el corazón. Hay muchas. Pero esta, en especial, me partió el corazón al punto de que tengo que leerla. Espero poder leerla sin emocionarme. El hombre que escribe el libro, David Bosom, es un consejero de familia al cual no solamente consejero, es psicólogo, y entonces le llegan muchas cartas de sus pacientes. Y le llegó una carta de un hombre al cual él no había atendido, pero que este hombre conocía de este consejero. Y la carta de este padre reza lo siguiente. Dice: mi querida Bristol, habéis leído, ¿no? Mi querida Bristol, a su hija de 10 años, antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón yo sabía que serías un pequeño ángel y lo fuiste. Cuando naciste, el mismo día de mi cumpleaños, el 7 de abril, fue evidente que eras un regalo especial enviado por Dios. Pero qué regalo más maravilloso llegaste a ser. Más que tus hermosos balbuceos y tus mejillas rosadas, más que el gozo indecible de que fueras nuestra primogénita, más que ninguna otra cosa en toda la creación, me mostraste el amor de Dios. Bristol, tú me enseñaste a amar. Por supuesto que te amé. Cuando eras muy delicada y linda, cuando diste vuelta y te sentaste balbuceando tus primeras palabras, te amé cuando sentimos el agudo dolor de saber que algo andaba mal, que tal vez no estabas desarrollándote tan rápido como los demás niños de tu edad. Y también te amé cuando supimos que lo que te sucedía era más serio que eso. Te amé cuando fuimos al médico
a otro y después al hospital, de hospital en hospital, tratando de encontrar un diagnóstico que nos diera alguna esperanza. Y desde luego, siempre oramos por ti incesantemente. Te amé cuando uno de los exámenes produjo que te extrajeran demasiado fluido espinal y te pusiste a gritar. Te amé cuando llorabas y gemías, cuando tu mamá, tus hermanas y yo íbamos por horas en el auto para ayudarte a que te pudieras dormir. Te amé con mis ojos llenos de lágrimas, cuando confusa te mordías involuntariamente los dedos o el labio, y cuando te pusiste bizca y luego te quedaste ciega. Naturalmente, te amé cuando ya no podías hablar, pero cómo extrañé no oír más tu voz. Te amé cuando la escoliosis comenzó a torcer tu cuerpo como si fuera una S, cuando pusimos un tubo dentro de tu estómago para que pudieras comer porque te ahogabas con la comida que te dábamos por cucharadas. Tardábamos 2 horas en cada comida. Pude amarte cuando tus miembros retorcidos me impidieron que fácilmente te cambiara los pañales sucios. ¿Cuántos pañales cambiamos en 10 años? Bristol, incluso te amé cuando ya no podías decir las palabras que más anhelaba oír en esta vida. Papi, te amo. Bristol, te amé cuando me sentía cerca de Dios y cuando Él parecía estar muy lejos de mí, cuando estaba lleno de fe y también cuando estaba enojado con Él. Y la razón por la que te amé, mi niña, a pesar de todas estas dificultades, fue que Dios puso su amor en mi corazón. Esta es la maravillosa naturaleza del amor de Dios, que Él nos ama aun cuando estamos ciegos, aun cuando estamos sordos o torcidos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Dios nos ama aun cuando no podemos decirle a Él que también le amamos. Mi querida Bristol, ahora estás libre. Y espero ansiosamente ese día cuando, de acuerdo con las promesas de Dios, nos reunamos contigo, con el Señor, completamente libres de imperfecciones y llenos de gozo. Estoy contento de que tú recibiste tu corona antes que nosotros. Un día te volveremos a ver, cuando Él así lo quiera. Antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón sabía que serías un pequeño ángel y vaya, si lo fuiste. Te amo, papá. Llevamos toda una vida recibiendo respuestas del cielo que nos gustan. Llevamos toda una vida recibiendo respuestas a nuestras oraciones. ¿Por cuántas cosas ha orado usted que han tenido una respuesta? ¿Cuántas veces Dios le ha sanado de su enfermedad? Ahora, puede ser que un día el Señor escoja no concedernos esa oración que nosotros consideramos que es de vital importancia para nuestra vida. Es más, puede ser no. Un día, usted y yo en nuestra mente humana, racional y limitada, vamos a recibir una respuesta del cielo que no vamos a entender. Y ahí va a explotar por los aires nuestra fe. Ahí va a explotar por los aires nuestras emociones. Y empezaremos a preguntarnos, ¿se está olvidando Dios de mí? Yo que le he servido toda mi vida. ¿Se estará enterando Dios de lo que me está ocurriendo? ¿Acaso le importo yo? Y cuando esas preguntas vienen a nuestra mente, nuestra fe explota por los aires. ¿Dónde está Dios? Eso era lo que más afligía a Job. Quiero contarle otra historia, más corta que la otra. Y por cierto, es muy parecida a una historia que cuenta el pastor, pero dice que el hombre iba con su camión por una carretera muy angosta que tenía precipicios a lado y lado. Precipicios de 150 metros hacia abajo. Y de repente, él pierde el control y el camión cae. Y mientras el camión va cayendo, el hombre sale despedido del camión, él se queda colgado de una rama, el camión cae a lo profundo del abismo y explota en llamas. Y de repente el hombre
empieza a gritar, ¿alguien me puede ayudar? El hombre está colgando de una rama. Debajo suyo hay una zarza ardiendo. ¿Alguien me puede ayudar? Y de repente escucha una voz del cielo que le dice, yo te puedo ayudar. ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame. Y Dios, porque es la voz de Dios, le dice, ¿quieres que te ayude? Suelta la rama. El hombre medita en esta respuesta. Mira por encima de sus hombros. Ve que el camión sigue ardiendo y que si se suelta de la rama va a caer en el fuego. Y vuelve a preguntar, ¿alguien me puede ayudar? Muchas veces nuestra naturaleza humana no nos deja entender el plan de Dios, pero hoy vengo para decirte, querido hermano, que necesitamos entender que Dios tiene el poder. Yo creo que hoy le hablo más a aquellos que son como yo que a aquellos que no son como yo. No lo he entendido esta semana. Llevo varios meses de manera casual trabajando este tema del control con mi psicóloga. Pero con este tema he entendido que tenemos que aprender a confiar de verdad en Dios. No hay otro camino. Mire, usted se puede enfadar con Dios, usted se puede ir, usted puede no entender. Pero a mí me vienen a la mente esas palabras del apóstol Pedro que dijo, ¿a dónde iremos? O sea, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Querido hermano, van a haber situaciones que no vamos a entender. Pero Dios siempre está. Amén. Dios siempre ha estado y Dios estará. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro de esperanza. Y la fuerza de su poder, querida iglesia, en la fuerza de su poder y en su capacidad sobrenatural está nuestro futuro y está nuestra esperanza. Aunque a lo mejor no estés entendiendo nada, aunque a lo mejor no vayas a entender absolutamente nada, pero en su capacidad de decidir, en su providencia, dése cuenta que Él tiene una perspectiva que usted y yo no tenemos. Él tiene una perspectiva eterna, Él lo ve todo, usted y yo no vemos nada. Somos una hormiga en un universo muy grande, pero en la fuerza de su poder está nuestro futuro y nuestra esperanza. Y para terminar, mi tercer punto, o mejor dicho, para abrazar esos planes de Dios que no son tan perfectos, que no nos gustan, necesitamos comprender que todo lo que tenemos es por su obra milagrosa en mi vida. Dice que Esteban estaba lleno de la gracia, del poder y que hacía milagros y prodigios entre el pueblo. En un hombre como Esteban, que sufrió, fue el primer mártir de la iglesia cristiana. La desgracia y el sufrimiento de ser el primer mártir de la iglesia, narra el escritor en los Hechos, que en él habitaban señales y prodigios. Entonces, digo esto porque para llegar a una comprensión natural, escúchame bien lo que le voy a decir, para que usted y yo podamos llegar a entender en algún momento de sufrimiento el por qué pasan ciertas cosas, necesitamos estar cerca de ese Dios de milagros. No intente pelear batallas de sufrimiento lejos de Dios. Acérquese un poquito más a Dios. Hoy no solamente vengo para decirle que hay esperanza, que aún en medio de la situación difícil Dios puede hacer un milagro y aunque no lo haga, iremos con Él, nuestra vida eterna está garantizada, sino que vengo también a decirle que tenemos que estar un poquito más cerca de Dios. Porque estando cerca de Él podemos conocer un poquito más su corazón y a lo mejor podemos llegar a entender alguna situación por la que pasamos que de una manera natural no
entendemos. Solo el milagro, escúchame bien, solo el milagro, porque es milagroso poder llegar a entender lo que significa la soberanía de Dios. Y lo voy a explicar rápidamente para ir terminando qué es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios son aquellas acciones de Dios o que Dios tiene con nosotros, que Él hace pero que nosotros no entendemos. ¿Me explico? La soberanía de Dios son aquellas decisiones que Dios toma. Cuando decimos que Dios es soberano es porque está por encima de todo. Está por encima de mis pensamientos, de mi racionalidad. Entonces, la soberanía de Dios, para poder entender la soberanía de Dios, he dicho, necesitamos un milagro en nuestro corazón. Tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. ¿Qué es la soberanía de Dios? Repito, son aquellas decisiones que Dios toma, pero que nosotros no entendemos. Cuando eso ocurre, ahí parece que Dios no es tan bueno. Porque nos gusta más aquella voluntad perfecta que nosotros entendemos como perfecta, que es Dios hace conforme a mi necesidad. Dios obra conforme a lo que yo necesito ahora mismo. Necesito un milagro sobrenatural. Señor, Dios sanó. Gloria a Dios. Necesito un trabajo. Y empezamos a orar y Dios del trabajo. Eso no es soberanía de Dios. Eso es Dios amando a sus hijos. Ahora, esa soberanía, que por cierto la palabra soberano suena como muy profunda, pero la palabra soberano tiene bemoles. Porque cuando decimos que Dios es soberano, lo ponemos en el centro de nuestra vida. Y cuando lo ponemos en el centro de nuestra vida, perdemos absolutamente el control de nuestro barco. Entonces, para poder entender esto, querida iglesia, tiene que ocurrir un milagro dentro de nuestro corazón. Y hoy quiero terminar este tiempo de reflexión de la palabra y le voy a pedir que se ponga de pie, porque usted y yo necesitamos que ocurra un milagro hoy aquí. Aquí. No aquí, aquí. Porque a lo mejor los más jóvenes que me están escuchando, la vida, los cánones de la vida es que uno normalmente con 20 años, 25, 30, todo tiene que ir bien. La vida nos dice que si yo tengo 25 años, yo debería estar sano, tendría que haber terminado una carrera. La vida dice que con 25 años, pues a lo mejor estoy viviendo con papá y mamá. Los cánones normales de la vida dicen que si yo tengo 30 años, debería tener mis padres. No tendrían por qué haber muerto. ¿Es normal? Esto se lo digo a los más jóvenes que me están escuchando y están diciendo, ¿de qué estás hablando, tío? Si yo todavía voy a la universidad y todo va perfecto. Pero jóvenes y no tan jóvenes, como dije al principio, en algún momento de la vida, en algún momento de premura, de necesidad, el cielo por alguna razón sobrenatural y soberana va a decidir no contestar a la pregunta. Y ahí es donde yo quiero pedirle al Espíritu Santo en esta mañana que a través de su poder ilimitado pueda hacernos entender que si Dios dio, Dios también puede en algún momento quitar. Y ahí es donde quiero pedirle al Espíritu Santo a través de su poder ilimitado que Dios, y esto quiero que se grabe a fuego en su corazón, en sus pensamientos, Dios sigue siendo Dios aún cuando las cosas no van bien. No solamente quiero pedirle al Espíritu Santo hoy que a través de su obra ilimitada pueda hacer un milagro sobrenatural. Los milagros esos que hacía Esteban, bueno, que quiero que ocurran hoy aquí. Y es que usted pueda entender que nuestra vida depende 100% y absolutamente de Dios. No demos por sentado que el sol tiene que salir porque sí, no, el sol sale porque a Dios le da la gana. No demos por sentado de que hoy nos levantamos y respiramos porque no. Porque Dios lo permite. Y yo quiero
pedirle al Espíritu Santo hoy que selle a fuego en nuestro pensamiento todas estas palabras. Esteban, aún en su momento más bajo, estaba a 5 minutos de ser asesinado. Levantó su mirada al cielo y dijo: Padre, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Sabe por qué? Porque Esteban había entendido que si Dios da, tiene el poder para quitar también. Esteban había entendido que nuestro paso por esta tierra, ese paso fugaz que tiene que ser entre los 60 y 80 años, es lo que más o menos dura la vida cuando no se atraviesa el plan maravilloso de Dios y mueren niños. Pero Esteban había entendido que ese paso fugaz por esta tierra, que son, ¿cuánto quiere vivir usted? Yo quiero vivir 80. Yo le dije al Señor: cuando cumpla 80 me puedes llevar. No quiero vivir más. 80. 8 me gusta además. Esteban había entendido que este paso fugaz por esta vida sufriente era solo el primer paso para encontrarse con su Señor y estar a su lado para siempre. Así que, querido hermano, si usted hoy está sufriendo, yo le pido al Espíritu Santo de Dios que venga sobre su vida con un manto de consuelo. Yo no le voy a pedir al Espíritu Santo que venga a responderle sus preguntas, porque probablemente Él no vaya a dar respuestas a esas preguntas. Pero Él sí es Dios bueno. Sus brazos aún están abiertos para que usted pueda venir y con humildad descargarse en su presencia y decirle: Señor, no estoy entendiendo nada, pero yo quiero declarar que tú hoy sigues siendo Dios, mi Dios. Cierre sus ojos, no me mire, mire al cielo y hable un poquito ahí con el Señor. Escúcheme, no le pregunte, no perdamos un solo segundo de este momento sublime. No le pregunte porque no le va a responder. Ahora dígale: Señor, dame esa capacidad sobrenatural de entender que muchas veces las situaciones críticas también hacen parte de tu plan maravilloso para mi vida. Dígale ahí donde está. Mire, yo quiero hacer algo para terminar con respeto y con confianza, pero yo quiero que si hay personas aquí que están sufriendo, levanten su mano. No voy a pedir que pasemos al frente, pero si hay alguien que dice: mire, yo estoy sufriendo, levante su mano ahí donde está. Levante su mano. Yo voy a pedir que los que no levantan su mano abran sus ojos. Y los que están allí con sus ojos abiertos y están viendo a sus hermanos. La Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, el cuerpo entero se duele. Mire, abra sus ojos los que no están sufriendo, o los que consideran que... Y yo le voy a pedir que usted vaya y se acerque a una persona de esas que levantó la mano y ore. Cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hacer de cuerpo de Cristo. Abra sus ojos, los que no han levantado la mano. Abra sus ojos. Mira, hay gente con la mano levantada. Allí mi hermana no tiene a nadie. Pero no solamente una persona, quiero que se acerquen 2 o 3. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo consuelo. Acérquese. Sigo viendo gente con la mano levantada que no tiene a esos guerreros valientes orando. Por favor, acérquese, abra sus ojos. No tenga vergüenza. Dios hoy le quiere usar para bendecir a otro. Señor, mientras la iglesia ora, yo te pido, Espíritu Santo, que traigas consuelo. No queremos entender, porque es imposible entender a un Dios tan grande como tú. Pero sí queremos que tu paz, que sobrepasa toda circunstancia adversa, hoy llene la vida de aquellos que sufren. Señor, gracias. Yo te pido que nos ayudes a permanecer hasta el final. Para terminar, mientras preparaba este mensaje,
yo me acordaba de unas palabras de mi papá biológico. Ya lo he contado otras veces, pero hace un par de años estábamos sentados a la mesa con ellos y mi esposa hizo una ronda de preguntas. Dijo, vamos a decir o vamos a dar gracias a Dios cada uno. Estaba Gaby, los niños y mis padres. O vamos a decir cada quien algo que queramos decir, y cada uno empezó tal. Y cuando le tocó el turno a mi padre, que tiene 76 años, mi padre dijo algo que me marcó y quiero que hoy viene al lugar. Un hombre íntegro de Dios, ha servido al Señor toda su vida. Dijo, yo le pido al Señor que me ayude a permanecer hasta el último día. Y esa es mi oración en esta mañana para su vida. Porque puede venir alguna situación que quiera que nos desviemos del camino. Pero Señor, yo hoy te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a permanecer hasta el último día, Señor. Señor, no queremos que absolutamente nada, ninguna enfermedad, Señor. No queremos que el hambre, que la desnudez, que la pestilencia, que la guerra nos separe de tu bendito amor, Señor. Y si alguien en esta mañana, Señor, vino aquí con la intención de tirar la toalla, en el nombre de Jesús, yo te digo, tú no puedes tirar la toalla. No. Porque tu entrenador, Jesús, en el boxeo el único que puede tirar la toalla es el entrenador. Jesús no tiró la toalla por ti. Así que te pido que sigas luchando. Padre, te pido que absolutamente ninguna batalla, ninguna guerra, Señor, que esté por venir, nos separe de tu amor. Permítenos, Señor, permanecer hasta el último día de nuestra vida, hasta el último aliento, Señor. Necesitamos la fuerza de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque yo confío en ti. Confío que así lo harás y así será. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.